Bueno, buenos días a todos. Soy Miguel Rodríguez, como dijo Nacho, soy sargento jefe de zona de uno de los parques o de una de las zonas de los parques del 112 del Gobierno de Cantabria y os voy a comentar un poco la actuación que tuvimos como bomberos y con las peculiaridades de un incendio que se desarrolló en el casco urbano de Potes, ya que esto es una charla de cascos urbanos, pero ha habido aquí mucho tema de poblaciones muy grandes, pues os voy a hablar un poco de una zona como la Villa de Potes, que es un lugar de una población de 1.500 habitantes más o menos, que tiene unas peculiaridades similares a las de zonas más urbanas, pero con edificios un poco más pequeños, de menores alturas, y que tienen también su intríngulis a la hora de una actuación de los servicios de bomberos. Os voy a contar una cronología tal cual de los hechos del incendio en cuestión y la actuación nuestra, y luego al final, si queréis alguna pregunta o dudas de por qué se actuó de una manera u otra, pues os contestaré sin ningún problema si no se nos va mucho de tiempo, ¿vale? Bueno, mirad, lo único así como datos a conocer para los servicios de bomberos, la Villa de Potes, como os decía, es una población de unos 1.500 habitantes, es muy turística y en la Guerra Civil sufrió, al igual que Santander con el gran incendio, pues esto en la Guerra Civil le metieron fuego y 2/3 del casco urbano de Potes quedó asolado por un incendio, lo que pues trajo consecuencias de reestructuración de la zona y todo. ¿Qué pasa? Que se utilizaron muchas de las estructuras que quedaron, se utilizaron posteriormente para renovar esas edificaciones y todo. Le confiere a la población, pues digamos, una zona muy complicada en ciertos lugares para los servicios de bomberos, ¿vale? Cuenta con un casco antiguo que es bien de interés cultural y con categoría de conjunto histórico. ¿Esto qué quiere decir? Pues es muy bonito para ir a visitarlo, pero para los servicios de bomberos nos complica las cosas muchísimo, porque las construcciones que se realizan allí son mínimas o lo que se hace es sobre lo que hay, con una serie de peculiaridades. No se pueden emplear nuevos materiales o cosas que cambien esas fachadas y esas cubiertas y todo, entonces pues al final nos da una problemática bastante grande. Ya os voy a pasar a hablar un poco de la zona del incendio y de problemáticas que se nos generaron, e indicaros también que la Villa de Potes tiene, como muchos sitios, tiene lugares a los que no se accede con los vehículos de extinción de incendios, entonces pues hay que plantearse otros medios para poder llegar hasta el lugar, pues como puede ser tendidos de manguera larguísimos, una serie de problemáticas que nos llevan a cambiar las maneras de actuar. Mirad, esta fue la zona donde se desarrolló el incendio, aquí lo pongo. Esto es una calle que se llama la Plaza de la Serna y por aquí detrás va otra que es la calle El Sol, pero esta es intransitable para vehículos, ni por aquí, ni por esta zona, ni esta, porque tiene unos arcos en lugar para acceder por los que no pasan los vehículos de emergencia. Entonces, la única zona donde se podía actuar era desde aquí. El incendio se desarrolló aquí, que es un patio interior. Aquí hay viviendas locales, comerciales, hay un poco de todo, hostales, gestorías, bueno, una serie de... ¿Y qué problema había además o nos encontramos? Pues que además de las locales viviendas que había en la calle La Serna, más las de la calle El Sol, entre medias nos encontramos con viviendas que no daban a ninguno de las dos calles, digamos. Tienen una serie de recovecos para entrar al lugar que no es accesible nada más que caminando por pasadizos, o sea, cosas muy complicadas. Ya os digo, el incendio se desarrolló aquí en un patio interior
de una especie de cuarto del restaurante este de La Serna. Y os voy a dar un poco ahora datos del lugar, que es Plaza La Serna, calle El Sol. Fue la madrugada del jueves al viernes del 5 de julio de 2014 a las 3:58 de la mañana, ¿vale? La finalización se dieron por extinguidos ya el incendio el 7 de julio a las 13:33 horas del mediodía, ¿vale? La calle La Serna, como os dije antes, en la explicación esa, es una hilera de edificios sin separación, pues como nos encontramos en gran cantidad de zonas, con diferentes alturas entre edificio y edificio. Les hay de 1, de 2 y de 3. Como pongo aquí, había planta baja más 3, este es el más alto que había, pero luego había más 2, más 1, o sea, hay diferentes tipos de vivienda ahí. La plaza norte está orientada, o sea, la plaza de La Serna está orientada al norte. En la cara sur, que es, digamos, la calle El Sol, esa tiene lo mismo, otra serie de edificios muy antiguos, con diferentes alturas unos y otros, de construcción antigua y con mucha madera. Y como pongo aquí, en el sur de la Plaza La Serna, hay un patio interior que compartían muchos edificios. Concretamente había 5 edificios compartiendo, cuando digo edificios puede ser edificio, vivienda, local comercial, compartiendo ese patio interior. Lo que veréis que provocó un agravio del incendio en cuestión. Bueno, os voy a hacer una pequeña cronología de los hechos. Esto que veis ahí es lo que se encontraron los bomberos al llegar o de camino al lugar, ese dardo de llama que veis ahí. Bueno, pues como os decía, a las 3:58 de la mañana del día 5 se recibe un aviso en la central 112 de un incendio dijeron en primer lugar que era en la cocina del restaurante La Serna de Potes. No dieron muchos datos, entonces automáticamente lo que se hizo fue avisar al parque número 4, que está ubicado en la localidad de Tama, a 4 kilómetros de Potes, y salió una dotación. Los parques nuestros, luego os comentaré, si no, son parques con dotaciones muy pequeñas, de 3 o 4 bomberos. Salió el tren de primera salida, es una autobomba, BRP en este caso, con 3.200 litros de agua, y otra autobomba que es una BCP, que es un camión de forestales, con 3.200, 3.300 litros de agua. Estaba de guardia, como pongo aquí, el jefe de zona Sierra 2, nosotros compartimos zonas y la distancia entre zonas, concretamente en la zona 3 esta, hay unos entre 50 y pico y 60 kilómetros entre un parque y otro. Entonces el jefe de zona puede estar entre cualquiera de los dos lados, bien en un parque, en otro, y como la situación se generaba un poco complicada por el lugar en donde se desarrollaba el incendio, yo concretamente estaba de libre y me dieron aviso por teléfono instantáneo al tiempo que se avisó al parque, porque vivo cerca de la zona. Entonces os digo porque veréis en muchos momentos jefe de zona Sierra 2 y Sierra 4, ¿vale? Es simplemente el detalle ese, porque lo tengáis un poco en cuenta. Al mismo tiempo se avisó pues lo típico de siempre: policía local, guardia civil, servicios sanitarios, todo. De camino al lugar se dio un hecho ya de camino al lugar, que los bomberos ya veían, ya os digo, ese dardo de llama que impactaba un poco. Entonces yo por la emisora lo escuché y automáticamente al escuchar digamos, esa información de los bomberos, pues lo primero que hice fue informar a la central 112 para que se diera aviso al parque inmediatamente en ayuda al nuestro, que es el de la misma zona 3, es el parque de Valdáliga, y se desplazó al lugar con también 3 bomberos en 2 autobombas
Además de eso, solicitamos medios de altura y nos enviaron a una dotación de Bomberos de Santander, que nos apoyaron también en el incendio, y Bomberos de Santander salió con un vehículo autoescalera, una cisterna y una autobomba de primera salida. Ellos fueron con 3 conductores, un sargento, un cabo y 5 bomberos. Añadir también que hay un bombero de Santander que vive en la zona de Potes que nos apoyó en las labores del incendio. A las 4:08 llega al lugar el parque de bomberos de la zona, el parque número 4, y lo primero que hacen es una valoración del lugar y preguntan que a ver si hay personas o no, que ahí pues te tranquiliza un poco el saber que las personas de los locales afectados y de las viviendas habían salido. Entonces pues ya se dedicaron más a ver un poco cómo estaba la situación del incendio y a intentar atacar pues lo que es el foco principal del incendio. Como veis aquí, ellos mismos ya en el lugar vieron que el dardo ese de llama, además por la parte interior, afectaba a las cubiertas ya de varios de los edificios a los que, digamos, con los que colindaba ese foco de incendio. A las 4:14 el jefe de zona llega al lugar y se junta con el parque que ya estaba en la zona, y tras unas preguntas de cómo estaba la situación, en el que era imposible atacar el foco del incendio, entonces yo en ese punto cojo el mando de la intervención y lo que nos dedicamos es, al ver que era imposible el ataque directo a ese foco de incendio, luego os explicaré un poco cuál fue la situación, se asume el mando de la intervención y lo primero que hago es hacer una visualización de la zona y hablar con los propietarios, a ver qué causas tenía este fuego o por qué esa virulencia que nos encontramos en el lugar. Y aquí os pongo, se habló con los propietarios del restaurante e indicaron que en el patio interior tenían una caldera con un depósito de gasoil de más de 700 litros y un número indeterminado de bombonas de butano. O sea, no se sabía muchas cosas. 21. Guau, me han puesto otra cosa. Bueno. 19. Porque 21 entonces ya no sé el reglamento de... No, se lo saltaban, por eso sí. Bueno, pues de ahí la problemática que nos encontramos después, ¿vale? Entonces, bueno, se tomaron unas medidas inmediatas al ver la situación, que fue acordonamiento de la zona. Esto se habló con Guardia Civil y con policía, todo, se acordonó la zona, los edificios que estaban pegados se mandó evacuar a la gente del lugar, no solo de la zona ya afectada, sino de los que estaban cerca por el riesgo que había de que pasara a esos edificios. Se establecieron, como pongo aquí, 2 líneas de agua. Nosotros aquí utilizamos 25, hay unas discusiones que tenemos ahí, pero en este caso era muy poca gente y al final para realizar una protección de unas viviendas en un momento dado con zonas de muy difícil acceso, siempre por un bombero, en este caso 2 como mucho, es mejor utilizar una manguera de 25, si no lo ideal hubiera sido más caudal, pero bueno, os lo explico aquí sin más. Se establecen 2 líneas de agua. Desde la primera salida de la BRP 41 que os pongo para atacar el flanco este y oeste. Aquí voy a ir un poco atrás simplemente porque veáis una cosa. Está puesto, como veis, norte, sur, oeste y este, ¿vale? Entonces, porque veáis un poco, os metáis en la cabeza a dónde se pusieron las líneas, ¿vale? Al flanco este y oeste, 2 líneas de agua para cortar esa propagación horizontal y una tercera desde otro camión a la zona sur-sureste, que aquí tuvimos un problema, que como os digo, los camiones no entraban y hubo que realizar un tendido de manguera larguísimo para poder llegar al lugar. ¿De cuántos metros? ¿De cuántos metros? Más o menos. Pues así por decirte, igual 300 metros de manguera de 25, por ahí andaría, un poco menos,
una cosa así, porque además de eso hubo que subirlo a la parte de arriba del edificio. Bueno, además de eso, se estableció, la suerte que teníamos es que en la villa de Potes hay hidrantes y teníamos un hidrante relativamente cerca, y lo que se habló fue con el alcalde y un operario de aguas para que de ese hidrante aumentaran digamos, el caudal de suministro de agua a la red del lugar, ¿vale? Estos son unas fotos de una vista de la fachada norte, como asomaban también las llamas. Esto es la fachada sur. Estos no son bomberos, ya para que lo sepáis, porque ahí hubo también un apoyo sin contar con nadie. Ese es un guardia civil y un policía nacional que cogieron una manguera por ahí, la conectaron a donde se encontraron y ayudar también. Bueno, en poco tiempo, como pongo aquí, todo esto lo vais a tener en un documento que os va a mandar la PTV, ¿vale? Donde está todo muy bien detallado, por si algún día os sirve para sacar conclusiones o así. En poco tiempo, y debido a la virulencia del fuego, favorecida por la cantidad de cubiertas de madera y sobre todo por ese incendio que se originó en ese cuarto que provocó que se incendiara el gasoil y generando un calor muy grande a las bombonas de gas, lo que generó que actuara la válvula de salida y un dardo grandísimo con un poder calorífico que sabemos todos lo que es un dardo de gas, ¿vale? Pues todo eso hizo que todas las cubiertas empezaran a arder, pero vamos, de manera inmediata y con un poder muy grande. De daros cuenta que es madera muy vieja, de viviendas muy antiguas y la situación se descontroló bastante. Se centran todos los medios posibles en las propagaciones horizontales, tanto de los flancos este y oeste, como de la zona sur. Indicar también que esto nos hizo cambiar un poco más la problemática que ya teníamos, que es que algunos vecinos en la parte sur había un bar y por tratar de que no le pasara nada al bar de unos amigos o de tal, abrieron una puerta metálica que tenía el bar que estaba cerrada y provocó una corriente de aire desde el interior del patio hacia ese bar y al final hubo más avería de la que podía haber en el propio incendio. Esto también nos llevó a nosotros a tener que reestructurar un poco la situación, porque ya no solo teníamos la afectación de las cubiertas de esa zona, sino que se nos podía pasar a más zona de la calle El Sol, esa zona sur que os comentaba antes. Bueno, pues como os digo, hubo una reestructuración pues para poder acometer esa extinción de esa zona y evitar que pasara.
lo que provocó eso, que rápidamente se pasara de un lado a otro. La puerta ahora os la voy a enseñar, la del bar el Trenti, tenía una puerta que daba aquí al patio interior, y en la parte de atrás, claro, al abrir se generó una corriente de aire que hizo que la llama y el calor ese que había en ese cuarto también entrara al interior, ¿vale? Es esta la puerta, que encima también de varias alturas, ya lo veis, y entró hacia adentro el fuego, cogió pues con más virulencia de lo que estaba ya la situación. Esto nada, son partes del interior del restaurante de la Serna, escaleras de acceso a las plantas superiores, labores de saneamiento y tal. Aquí hay una cosa que lo pongo para que los servicios de bomberos nos mentalicemos un poco, que esto no puede ser, que es que aunque estemos en labores de saneamiento hay que ir con el EPI adecuado, ¿vale? O sea, sabemos todos que las condiciones de temperatura y todo, pues ya por lo menos hacer mención a ello, ¿vale? Sí, trabajamos más cómodos, pero si nos pasa algo, y hoy en día con lo de la ley de prevención de riesgos y todo, pues hay que tratar de cumplirlo en la medida de lo posible. Una foto desde encima, esta ya es porque quedara ahí constancia de ello, ya al finalizar. Y nada, labores que tuvimos que hacer nosotros de tapar un poco los tejados porque conocíamos realmente dónde estaba el mayor riesgo de colapso y de todo esto, entonces evitar que entren allí tampoco albañiles ni nada hasta que se decida tirar o ya las cosas pertinentes y bajo la supervisión de técnicos municipales y el que tenga que ser, ¿vale? Bueno, una serie de conclusiones que pongo así por las que se desarrolló más el fuego y situaciones que en parques pequeños y concretamente en Liébana, en la zona de Potes, pues dificulta más la situación, que es la distancia, aunque las poblaciones no sean muy grandes, la distancia que tenemos, ¿vale? Pongo aquí que hay una falta de una escala de mandos que tenemos en el servicio, que como puede haber en muchos, que dificulta las labores de toma de decisión y todo, porque no es lo mismo que llegue una dotación con un cabo y varios bomberos y el jefe de zona o de sargento más tarde, a que no tengas cabos en las dotaciones, que al final, ¿quién toma la decisión? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Vale? Entonces, eso son conclusiones que no te van a dar más riesgo, digamos, o que el incendio vaya a ser peor por ir con menos, que también puede ser, pero lo que voy es que redunda mucho en la seguridad, en el planning de actuación en cuanto al que se va a tomar para la intervención, y por eso pues lo anoto aquí y que el que quiera lo coja, si hay por ahí alguien al que le llega. El reducido personal de 2-3 bomberos en las dotaciones que tenemos complica en gran medida las intervenciones de envergadura. Pongo envergadura aquí, pero también complica todo, porque al final es riesgo para todo. Es mejor trabajar cuantos más mejor, claro, no vamos a pedir 18, pero Sevi, si fuéramos como Bilbao, pues estaríamos encantados, pero seguro que también echáis en faltas gente, siempre se echa en falta más manos, entonces... Y lo que digo es que genera unos riesgos muy altos tanto para los intervinientes como para la propia intervención, es decir, a lo mejor se controla antes, no a lo mejor, se controla antes una intervención con más medios y más... Siempre se te escapa de las manos, ¿vale? Entonces, pues la falta de vehículos de altura es indispensable para todos los servicios de bomberos, el contar con vehículos de altura. Ya se están subsanando estas cosas, pero
pero todavía hay muchos sitios donde esta falta de medios y que no tengas un vehículo de altura o el más cercano le tengas como poco a 20-30 minutos, pues al final complica el desarrollo de la intervención. En cuanto al foco del incendio, pues ya os lo he ido comentando, pero el incendio que se inició en el cuarto de caldera con el gasoil ya que generó más carga, las bombonas de butano, la gran cantidad de materiales combustibles, en este caso con maderas muy antiguas, que es lo que nos encontramos en edificios así, los propios forjados y todo de las viviendas pues son como son, todo es estructura de madera, y aunque estén reformados esa madera se tapa o se le pone una capa de yeso, se tapa, pero al final todo ese tillado que tiene ahí en un incendio va ardiendo sin que lo veas y hace que se te pasen pues a viviendas en donde no contabas o no lo has podido ver en un primer momento, ¿vale? Y bueno, ya está, yo creo que sin más. ¿Alguna pregunta por ahí? Tengo muchas fotos de estos y aunque la APTV os va a pasar las presentaciones y esto, si alguno tiene interés especial en ello, yo al final os doy mi correo o tal y os paso cosas, tengo un poco de todo, ¿vale? Y cualquier duda o algo, pues dice Nacho que la cosa va un poco... Una pregunta técnica, sí. Si me puedes decir si estuvisteis trabajando a esos 300 metros de tendido en alta y si sabes la posición de los caudalímetros. ¿Que si sé la...? Posición de los caudalímetros. Sí, no, a ver, en un primer momento, al llegar al lugar se decidió poner el caudal, te digo, andaba la historia sobre los 100 litros minuto, porque también teníamos una problemática, que es el agua, ¿vale? Entonces, las lanzas se ordenó que no pusieran caudal máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos quedábamos sin agua en poco tiempo. ¿Alta o baja? En alta, lo hicimos en alta, sí. ¿Los 300 metros de tendido en alta? Sí. Las instalaciones las hicimos todas en alta, ¿vale? Menos cuando ya llegasteis el Parque de Santander, ya se actuó con la escala, ya veis el monitor de 70 y en las zonas donde había que... Pero en primer momento todo se hizo con 25. La manera de actuar nuestra es salir siempre en 25, pero no quiere decir que utilicemos 25 para todos. Pero en el caso este concreto, o sea, la situación fue salir en 25 y tratar de cortar esa propagación horizontal con la manguera de 25, porque llegar a esos lugares con manguera de 45, lo primero, no tenemos tanto tendido de manguera de 45 para dar la vuelta digamos, a la calle esta. Y después que un bombero, aunque te apoye alguien, ya sabemos todos lo que es tirar de mangaje que no sea 25, ¿vale? Entonces, pues esa fue la situación. Que es verdad que hay ciertas... Analizado el incendio después y todo, hay ciertas situaciones que a lo mejor conviene, lo que hablamos siempre, el utilizar manguera de 45 por el caudal de agua que tienes para poder extinguir, pero hay que valorar un poco la situación. ¿Vale? Bueno, pues está y que pase el siguiente.